lunes 17 de agosto de 2026. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la semana juntos. Hay muchos temas por revisar y les adelantamos también una entrevista de lo más interesante aquí mismo en nuestros estudios. Comenzamos con esto. Objetos prohibidos, alcohol y droga localizados durante una operación sorpresa en la cárcel El Boquerón en Santa Rosa. También decomisaron desde objetos punzocortantes, equipos electrónicos hasta miles de sustancias sospechosas de que puedan ser analizadas y que puedan dar como resultado droga. Les contaremos mucho más. Y un cambio en la composición del combustible se acerca y las gasolineras ya ajustan sus operaciones. Se están preparando para la transición que genera ya entre los conductores mucha expectativa, ya que buscan saber qué modificaciones habrá y también qué efecto tendrá en sus vehículos y en los bolsillos. Les contaremos desde el terreno. Y Guatemala vuelve a pedalear en la élite del ciclismo mundial gracias a Sergio Chumil, que fue confirmado para estar en Burgos, España, para disputar por segundo año consecutivo la vuelta a ese país. Les contaremos mucho más. Y cada 17 de agosto los guatemaltecos conmemoramos el Día de la Bandera, una fecha que nos invita a recordar el valor y la identidad que representa este símbolo nacional. Hoy un historiador nos habla en directo. Tenemos estas y otras noticias para los siguientes 60 minutos, así que pónganse cómodos. Vamos a informarles. Listos nuestros periodistas y el equipo de producción. Les saluda Elsa Mariana García. Como siempre, les invitamos a conectarse desde ya en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como En Directo 13 horas, Noticiero Guatevisión. Allí se pueden informar y también activar notificaciones. Es más, compartir nuestras transmisiones hacia otros países. Aquí comenzamos. Y comenzamos con esto, grabados en video mientras intimidaban a sus víctimas. En redes sociales circula un video en el que dos presuntos pandilleros del barrio 18 amenazan a los habitantes de la colonia Sonoro en Sanarate del Progreso. El testimonio expuesto por los afectados muestra a dos sujetos cuya identidad hasta el momento se desconoce, en las que justamente están afuera de una casa en donde amenazaban a sus ocupantes. Los individuos hacían gestos y ademanes en alusión al barrio 18. Además, amedrentaban a quienes se encontraban en este inmueble. Los otros vecinos dijeron estar sumamente preocupados por este caso y piden presencia policial. El video ha generado una serie de opiniones al respecto. ¿Qué opinan ustedes? Leemos sus comentarios en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube de Noticiero Guatevisión en directo 13 horas. Y hablando de violencia, también los habitantes del caserío Nueva Santa Rosa en Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango, fueron sorprendidos al escuchar una ráfaga de disparos. Un grupo de personas que se encontraba afuera de una tienda de consumo diario fue atacada precisamente por pistoleros. Los servicios de emergencia llegaron al sitio y reportaron de inmediato la muerte de 3 personas que habían recibido varios balazos. 2 personas más resultaron heridas y fueron llevadas al hospital de Coatepeque, también en Quetzaltenango. Momentos más tarde, la identidad de las víctimas y de los atacantes empezó a ser investigada, pero al momento los datos no han sido revelados. El caso está siendo investigado a profundidad. Y un transporte en mal estado causó hoy una multa. Les explicamos por qué. Esta mañana el piloto de un tráiler fue sancionado debido a que manejaba un transporte pesado con evidentes daños en las ruedas. Las imágenes compartidas por la propia Policía de Tránsito de Villanueva muestran las llantas lisas, rotas y con otros daños evidentes que ponían en riesgo la vida de todos quienes estaban muy cerca de este transporte. El vehículo fue detenido en el Boulevard El Frutal, en la zona 5 de Villanueva, en donde el chofer recibió una multa de 200 quetzales. Y es que el artículo 181.37 de la Ley de Tránsito habilita a los agentes de tránsito a multar a quienes pongan en riesgo a otros al conducir vehículos en mal estado, como este caso. Investigadores policiales del Cantón Santo Domingo en San Sebastián Retaluleu pusieron bajo arresto a Jorge Luis Moho,
También esta persona, identificada como un hombre de 38 años, el hombre era requerido por un juzgado local por violación con circunstancias especiales de agravación. Todo indica que Jorge Mo es el presunto violador de una jovencita de 14 años. Todo habría ocurrido en diciembre de 2025, allí mismo en San Sebastián. Atracadores cayeron en una emboscada policial en Villanueva. Escuchen esto, una denuncia alertó la presencia de ladrones motorizados en la zona. Los agentes de inmediato montaron un operativo en la entrada de residenciales Ciudad Santa Clara en la zona 3 de Villanueva, en el que detuvieron a Iván, de 24 años, alias Navi, presunto asaltante. Él intentó escapar, pero fue frustrado este intento por las autoridades, ya que segundos después el hombre, que habría querido ir en una motocicleta, fue alcanzado por los efectivos policiales y neutralizado. El hombre además utilizaba una réplica de pistola de gas comprimido y ocultaba 2 celulares, y también tenía en su poder una billetera. Y 2 hombres, uno de nacionalidad hondureña y otro venezolana, fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional Aurora cuando pretendían viajar hacia Bogotá, Colombia, con documentos falsos. Los oficiales detectaron irregularidades en los pasaportes españoles que habían presentado para abordar el vuelo. Una verificación inmediata de los documentos permitió que el consulado de España confirmara que eran documentos falsos y que no existía registro de estos hombres en el sistema migratorio español. Ambos quedaron bajo custodia de las autoridades, que ya abrieron una investigación. Y una requisa en el Centro de Detención Preventiva El Boquerón en Santa Rosa dejó al descubierto objetos prohibidos, licor y lo que se sospecha es abundante droga. El Ejército de Guatemala y las fuerzas de seguridad localizaron 64 objetos punzocortantes, 2 teléfonos móviles, además una cámara de seguridad y 12 bocinas, también material para tatuar, y también incautaron en este sitio 47 octavos de licor, 7 latas de cerveza, fuegos pirotécnicos y también 1.400 envoltorios de papos. Además, localizaron bolsas y un recipiente que tiene presunta cocaína, también envoltorios y frascos de lo que parece ser marihuana. Todo está en manos de las autoridades. Es momento de cambiar de tema y vean lo que tengo a mis espaldas. Cada 17 de agosto se conmemora el Día de la Bandera en nuestro país. Mabel Saucedo se encuentra con el historiador Miguel Álvarez y nos aporta datos interesantes de por qué conmemoramos esta fecha y qué otros países en la región lo están celebrando. Hola Mabel, buenas tardes. Cuéntanos un poco más de la historia de la bandera guatemalteca. Adelante, ¿qué nos tienes? Gracias, Elsa Mariana. Y es que efectivamente 17 de agosto, Día de la Bandera Nacional, y en ese sentido hoy vamos a conocer algunas de las características de hace cuánto tiempo esta bandera nos representa como país, cuántos cambios ha tenido como República de Guatemala, porque recordemos que anteriormente también estábamos anexos a otros países que ahora son pues diferentes, ¿verdad? Pero la bandera ha trascendido y esto también refiere identidad cultural, patriótica y demás. El licenciado Miguel Álvarez nos acompaña sobre estos datos. Sí, fue el general Miguel Ydígoras Fuentes quien en 1960 establece que el 17 de agosto de cada año hayan actos públicos en el Estado, en las escuelas, en los colegios, para conmemorar el Día de la Bandera, tomando en cuenta que el 17 de agosto de 1871 el general Miguel García Granados decretó la nueva bandera de la República de Guatemala con los colores azul y blanco acordes a la Revolución Liberal de 1871. Ahora bien, la bandera es un símbolo que se origina desde las culturas antiguas, una insignia, un banderín, un estandarte que identificaba grupos, posteriormente monarquías, pero fue a partir de la Revolución Francesa que surge un sentido nacionalista y es ahí donde van a surgir
cantos patrióticos, símbolos patrióticos y surge la bandera. Entonces las banderas representan a las naciones. ¿Cuántas veces ha cambiado esta bandera en Guatemala? Ahí tenemos que ver que Guatemala ha tenido una historia muy particular. Hasta 1821 era parte de la corona española. Posteriormente y muy brevemente fue parte del Imperio Mexicano. A partir de 1823 surgen las Provincias Unidas del Centro de América, que luego serán la República Federal de Centroamérica. Ahí aparece la bandera azul y blanco en franjas horizontales de la República de Centroamérica y luego la bandera del Estado de Guatemala, muy similar. Como república, Guatemala se funda el 21 de marzo de 1847 y en 1851 aparece la primera bandera de la República con colores azul, rojo, blanco, azul, amarillo. En 1858 se modifica la bandera con franjas horizontales en azul, blanco, amarillo y rojo, tomando en cuenta el pasado hispano de Guatemala y el sentido y sentimiento centroamericanista. Pero a raíz de la revolución de 1871, el general García Granados crea la nueva bandera con franjas verticales azul y blanco, un azul encendido que se llamaba azul nacional, pero fue en 1968 por medio de acuerdo firmado por Julio César Méndez Montenegro, después de un estudio de una comisión presidencial, se determina que los colores de la bandera son el azul cielo, azul celeste y blanco. La soberanía y la pureza. La bandera es el más importante de los símbolos patrios porque la bandera representa a la patria misma. Por eso la bandera recibe honores, pero no da honores. A la bandera se le rinden los honores porque es la patria misma. Gracias, licenciado, por estos detalles históricos. Importante mencionarles entonces que estos tonos de la bandera que actualmente conocemos los tenemos desde hace 58 años. Así que es parte de la información que tenemos para ampliar al momento. Con imágenes de Eric Ávila, regresamos con ustedes al estudio central. Gracias por seguir con nosotros. La elección del próximo Contralor General de Cuentas de la Nación avanza ante el ojo ciudadano y también de organismos internacionales. La Unión Europea pidió transparencia e independencia en este proceso. ¿Qué otros datos de esta jornada podemos destacar? Oscar Vázquez, enlazamos contigo para que nos pongas al tanto. Buenas tardes, adelante. Elsa Mariana, buenas tardes. Qué gusto poder saludarte a ti, a quienes nos ven a esta hora a través de Guatevisión. Contarles de que temas de los que se han dado mucho de qué hablar ha sido la comisión de postulación para elegir al próximo Contralor General de Cuentas. El pasado viernes ellos tuvieron su primer reunión en donde el presidente Miquel Cortés citó a los 27 comisionados de esta postuladora para tener su primer reunión. En esta reunión se eligió al secretario titular y suplente, así también se definió el posible calendario que estarían siguiendo los comisionados para su trabajo, específicamente elegir a los 6 candidatos que entregarán esta nómina al Congreso de la República. Importante resaltar, Elsa Mariana y amigo televidente, de que se ha mencionado de que mañana martes tendrán su segunda reunión. Se ha establecido las reuniones los martes, jueves y viernes en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Esto tomando en cuenta también que existiese la necesidad de que se ampliara el tiempo para trabajar, pues estarían dispuestos a que este horario sea flexible. Hoy lunes también la Unión Europea ha emitido un comunicado en donde piden a la postuladora tener la transparencia correspondiente y evitar injerencias políticas para la elección del próximo Contralor General. La postuladora tiene como fecha límite el 23 de septiembre para poder entregar la nómina de 6 candidatos. Sin embargo, como reitero, se ha establecido como fecha límite por parte de la postuladora el 18 para poder tener la papelería completa, esto tomando en cuenta de que se puedan presentar diferentes impugnaciones y tener los días establecidos en ley para que las mismas puedan ser presentadas y así entregar la nómina el 23 de septiembre al Congreso de la República. ¿Quiénes estarán eligiendo al próximo Contralor General? Ellos tienen como fecha límite hasta el 13 de octubre para que pueda tomar posesión el próximo Contralor. Esta es la información que nosotros tenemos para ustedes. Por supuesto, en nuestras próximas emisiones tendrá el informe completo
seguimiento de esta noticia y de todo el acontecer nacional. Con imágenes de Juan Diego González, para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Gracias, Oscar. Estaremos pendientes de este tema que es tan trascendental. Mientras tanto, hablemos de otros asuntos. El mal tiempo está haciendo de las suyas. Ayer por la noche, por ejemplo, reportaron viviendas con daños tras un intenso aguacero que habría llegado acompañado de fuertes vientos en Zipacate, Escuintla. Imágenes que fueron compartidas en las redes sociales muestran la intensidad de las lluvias que ven acá, que también habrían causado la caída de árboles en varios sectores y la inundación de algunas áreas. También algunas viviendas presentaron daños en su estructura ante la caída de los techos. El alumbrado público también se vio afectado, dejando sin energía a varios vecinos durante horas. Y hablando siempre de la naturaleza, desde el viernes pasado, habitantes de la zona 16 en la capital del país reportaron que el suelo estaba vibrando. Inicialmente fueron confundidos con sismos, sin embargo, el INSIBUME descartó tal extremo. Ahora mismo, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en la zona? Se lo preguntamos a los científicos del INSIBUME por medio de nuestra periodista Andrea Domínguez. Hola, Andrea, ¿qué te dicen por allá? Buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Elsa Mariana, a ti y a quienes nos sintonizan. Qué gusto poder saludarles. Como tú muy bien lo indicas, las alertas por los supuestos sismos o temblores que han sido evidentes entre los vecinos de zona 16 han sido ya evaluados por las autoridades del INSIBUME y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, quienes incluso el pasado viernes estuvieron presentes en este lugar realizando no solo la evaluación a través de drones, esto es decir, de forma aérea, sino también con el GPR, que es el radar de penetración, con el cual se busca identificar si existen o no anomalías bajo el asfalto o en este caso en la tierra, tratando de identificar posibles cavernas. Pero en Guatevisión y Prensa Libre hemos tenido acceso exclusivo a este informe que ya ha sido entregada por parte de las autoridades del INSIBUME a la Alcaldía Auxiliar de Zona 16, que pertenece a la Municipalidad de Guatemala, y también a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, así como a vecinos, con el objetivo de poder dar una luz a qué está ocurriendo en este lugar y qué es lo que se ha localizado. En este momento voy a señalarles parte de lo que señala dicho informe. Luego de la evaluación, el ente científico determinó que los retumbos estarían en este caso relacionados principalmente con un proceso de deformación o reacomodamiento del terreno. El informe que ha sido remitido a las autoridades señala en este caso que las evidencias concluyentes de cavernas de dimensiones significativas y de movimientos en masa recientes estarían en este caso descartados, es decir, no se han encontrado ni cavernas ni tampoco movimientos en masa, es decir, deslizamientos o derrumbes que sean recientes en el sector. Para analizar el subsuelo, como ya les había indicado, se realizó por parte del radar de penetración terrestre conocido como GPR, que mostró una respuesta predominante homogénea. Sin embargo, se detectó una anomalía entre los 1.4 y 2.4 metros de profundidad, cuya naturaleza no pudo ser establecida de manera concluyente, aunque en este caso sí están recomendando realizar más evaluaciones que puedan en este caso determinar qué está ocurriendo en el lugar. Los especialistas también encontraron en este caso humedad en los niveles superficiales del subsuelo y materiales de relleno sobre depósitos de pomes de mayor compactación. Dicho informe en este caso ha recomendado por parte del INSIBUME 3 acciones principales. Vigilar periódicamente las grietas y asentamientos que con anterioridad han sido detectados para detectar nuevas fracturas o un incremento de las deformaciones. Evaluar específicamente las laderas donde se han observado cambios en el terreno, tomando en cuenta las condiciones del suelo, la humedad y las pendientes. Asimismo, han pedido realizar estudios adicionales si los agrietamientos o asentamientos continúan avanzando para determinar con mayor precisión las condiciones del subsuelo y la
evaluación de la deformación. Aunque la evaluación realizada por el INSIVUME no encontró evidencias concluyentes de cavidades significativas ni movimientos en masas recientes, el seguimiento de las condiciones del terreno permitirá identificar oportunamente cualquier cambio que pueda estarse registrando en el lugar. Además, en el sitio se ha instalado, en este caso, un dispositivo con el cual se busca medir si existen o no más movimientos o vibraciones o incluso sismos que puedan ser detectados por un sismógrafo. Sin embargo, durante las 24 horas de seguimiento que se le ha dado a este punto, las autoridades del INSIVUME aseguran que no detectaron ningún movimiento, pero las evaluaciones en el sector continúan. Es decir, hasta este punto aún no hay claridad de qué pudo el viernes estar generando estos movimientos, incluso un sismo o un movimiento que, si bien no fue un sismo, según aclararon las autoridades del INSIVUME, sí reportó un movimiento de al menos 2.8 grados de intensidad. Pero este informe, ¿qué dice a detalle? Usted lo podrá encontrar en nuestro portal de prensalibre.com, en donde les tendremos más detalles, al igual que en nuestras siguientes emisiones. Con esta información yo retorno con ustedes a los estudios. Con imágenes de Moisés Sheck, reportó Andrea Domínguez. Gracias, Andrea. Daremos seguimiento a esta información para que haya tranquilidad en la zona 16 de la capital guatemalteca. En otras cosas, un hombre fue sorprendido transportando 606 tortugas verdes en costales y cajas de cartón. El individuo de 38 años fue arrestado de inmediato en la aldea Mariscos, Los Amates y Zabal por la División de Protección a la Naturaleza. Y es que revelan que estos ejemplares se encontraban justamente en una etapa de crecimiento y pertenecen a una especie catalogada como amenazada bajo la normativa nacional. También fueron localizados 3 caparazones de la misma especie. Los animales quedaron bajo resguardo para su evaluación y también el manejo de especialistas. Y hablando de animales, habitantes de la Libertad Petén fueron sorprendidos por la naturaleza. Y es que su asombro se debe a la aparición de sonpopos de mayo, pero en agosto. Las imágenes están siendo compartidas por varias personas, entre ellas César Soler, un internauta, que muestran una gran cantidad de animales de esta especie que habitualmente se observa en mayo, pero parecen haber sufrido un retraso. Los lugareños no salían de su asombro debido a la fecha y también a la época en la que están apareciendo. La llegada de los sonpopos de mayo está asociada con las primeras lluvias de la temporada, sin embargo, también se pueden asociar a condiciones relacionadas con el clima o incluso los ciclos de reproducción. Así que esto no tiene que preocupar a nadie, simplemente es la naturaleza haciendo de las suyas. Y bien, vamos a otros temas importantes. Las gasolineras entran a la recta final para el cambio y la modificación que tienen que hacer con la composición del combustible que miles de vehículos están utilizando a diario. Y es que el sector asegura que ha tenido que prepararse para la transición y explican que ahora podrían cambiar también estas cosas para el consumidor, es decir, utilizar etanol. María Paula Carranza, ¿qué más nos tienes? Adelante. Muy buenas tardes, Elsa Mariana. Estamos a tan solo 5 días de que entre en vigor la venta de la gasolina regular con etanol. A partir del sábado 22 de agosto, cada galón de regular deberá contener un 10% de etanol y un 90% de gasolina, una mezcla conocida como E10. Pero ¿habrá un cambio en los precios por este cambio de mezcla? Conversamos con Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina, para que nos explique cómo se verá este cambio. Nosotros desde hace varios años propusimos las mesas técnicas que se tenían que realizar, y entre esas estaba una mesa económica que estábamos haciendo una propuesta para hacer un análisis a fondo sobre cuáles podían ser los impactos en el precio del combustible. Hasta el momento pues no tenemos una respuesta clara en ese aspecto. Lo que yo le puedo manifestar es de que sí va a existir una reducción en lo que es el impuesto de distribución de petróleo, porque este 10% de lo que es el alcohol carburante no estará afecto al mismo. Entonces ahí pues sí hay una reducción de impuestos. Ahora propiamente recordemos que tanto el alcohol carburante como la gasolina son dos commodities que fluctúan de acuerdo al mercado internacional, y tomando en cuenta que aquí se establecieron 3 tipos de etanol para establecer la mezcla y cada uno de ellos tiene precios distintos, pues y no sabemos los costos operativos y costos de inversión que realizaron las compañías importadoras y que puedan estar se estableciendo dentro de la estructura del precio.
Por lo tanto, esto se va a determinar en el mercado en los próximos días o en las próximas semanas. Bueno, es un 10%, sería alrededor de 40 y pico de centavos, no tengo exacto, ¿verdad? Que esa parte, pues, ese 10% no va a tener impuesto de petróleo, pero hay que tomar en cuenta que esa parte va a pasar a formar parte también le van a poner IVA, porque actualmente el impuesto de sucesión de petróleo no está afecto al IVA, pero ese monto ya saliendo de lo que es la estructura del impuesto de distribución, pues sí va a estar afecto al impuesto del valor agregado. Por ahora, el cambio a E10 se aplicará únicamente a la gasolina regular. La superior continuará sin etanol hasta que el Ministerio de Energía y Minas complete los dictámenes técnicos y defina una fecha para su implementación. Mientras tanto, expendedores y consumidores estarán atentos al impacto operativo y también al precio que finalmente se refleje en las bombas. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Hablemos de sucesos en nuestro país. Una riña empañó un evento deportivo en Guatemala. Vean estas imágenes. Se trata de una pelea entre varias personas que quedó grabada durante una competencia en el Autódromo Guatemalteco. Las imágenes muestran el momento en que los involucrados se enfrentan a golpes y entre gritos y empujones mientras otras personas intentaban intervenir. La información que circula en las redes sociales explica que el altercado habría comenzado después de un choque entre dos motocicletas durante la competencia. El incidente habría provocado una discusión entre los participantes que posteriormente terminó en agresiones físicas. Al momento no se han reportado detalles sobre de personas heridas o si alguna de ellas terminó siendo arrestada, pero la fiesta quedó empañada. Y los servicios de emergencia llegaron hasta el caserío Más Adentro en Génova, Quetzaltenango, al reportarse un tiroteo. Los rescatistas llegaron porque se encontraron con un hombre que estaba precisamente en el camino que lleva hasta ese caserío. Luego de una evaluación determinaron que tristemente había fallecido y nada podían hacer por él debido a las heridas que habría sufrido por arma de fuego. Pero también dieron aviso inmediatamente a las autoridades para iniciar una investigación. Y también la noche del domingo tuvo otra emergencia. Bomberos fueron alertados de lo que ocurría y era un incendio que habría afectado dos camiones que se encontraban estacionados dentro de un predio. El hecho se registró en la aldea Ciénaga en el kilómetro 30 de la ruta hacia Ciudad Quetzal, por lo que ahora está siendo investigado ya que no se sabe cómo se originó el fuego. Pero los dos vehículos de transporte pesado fueron consumidos por las llamas. Mientras varios minutos después llegaron los socorristas, trabajaron para sofocar las llamas y evitar así que se prolongaran o se expandieran incluso a vehículos cercanos. Y un repartidor de bebidas carbonatadas resultó herido durante un incidente armado, esta vez en la zona 5 de la capital guatemalteca. Allí llegaron los bomberos municipales, localizaron a Santos Daniel Barreno, de 26 años, quien había sufrido heridas de bala, específicamente en una pierna. Se sabe hasta ahora que el hombre habría quedado con serios problemas. Se trata de una situación en la que tuvo una lesión también en la frente que le dejó varias heridas adicionales. También esto fue provocado ya que el hombre habría resultado precisamente con heridas por arma de fuego. Tras recibir atención prehospitalaria, fue llevado hasta el ICS más cercano. Y usuarios de las redes sociales también han difundido otro material, el que verán a continuación. Allí se observa como un incidente entre un motorista y un agente de la Policía Municipal de Tránsito de la capital guatemalteca provoca una emergencia. Según la información que acompaña estas imágenes, el motorista no habría respetado la señal de alto que le había dado el agente y permanecía sobre el paso de cebra. Posteriormente, el conductor habría intentado retirarse del lugar, pero fue alcanzado y detenido por agentes de la Policía de Tránsito local. El video generó reacciones de los usuarios de las redes sociales, quienes señalaron que es importante respetar las señales y las instrucciones de las autoridades. Gracias por seguir con nosotros y hay más noticias. Dos hombres fueron capturados en operativos distintos realizados ya en El Progreso y en Jutiapa. Y es que están señalados de efectuar disparos o portar arma de fuego de manera ilegal. Uno de los casos se registró en San Agustín, Acazahuastlán, en El Progreso, mientras que el segundo ocurrió en la aldea Laguna Moyuta, en Jutiapa. Ambos ahora están bajo custodia policial.
Entre tanto, en la colonia El Recreo, en la Democracia Escuintla, fue arrestado Jorge, de 34 años, alias El Coqui, y es que el hombre es sospechoso de vender y distribuir droga en ese municipio. Los agentes montaron un operativo para dar con el detenido, quien precisamente tenía un seguimiento, ya que había información sobre sus actividades ilícitas. El detenido tenía en su poder 114 colmillos con cocaína, 830 piedras con crack y también 1 libra de marihuana, además de 13 bolsas que también contenían este mismo estupefaciente. Luego fue evaluado y todo ya quedó en manos de las autoridades, que estiman que este valor aproximado podría alcanzar los 25,000 quetzales. Alias Coqui ya está en prisión. Y Cristian, de 35 años, alias El Colocho, también se movilizaba en una motocicleta en la calzada San Juan, en áreas conocidas como José Bonilla, en el barrio San Francisco, en la zona 2 de Jalapa, y fue arrestado por las autoridades. Le decomisaron droga también. Él tenía 25 colmillos de cocaína. Las autoridades hicieron un perfil acerca del Colocho como un presunto distribuidor de droga en esta zona. La motocicleta y los ilícitos quedaron en manos de las autoridades y el hombre ha sido detenido. Y en más temas que tienen que ver con las autoridades, el juicio en contra de 7 exagentes de la Policía Nacional Civil continúa rumbo al Tribunal de Mayor Riesgo B, en donde justamente hay una jornada importante. Se presentaron declaraciones de 2 agentes que estuvieron asignados a esa estación en San Andrés Itzapa. Ángel Oliva, tú das seguimiento al tema. ¿Qué novedades han surgido en esta jornada? Adelante. Así es, Elsa Mariana, qué gusto de saludarte y de saludar a la estimada audiencia de Noticiero Guatevisión. Y es que este día en el Tribunal de Mayor Riesgo B se continuó con el juicio en contra de 7 exagentes de la Policía Nacional Civil que se encuentran siendo juzgados del delito de ejecución extrajudicial. Durante la jornada de este día se presentó a declarar un efectivo policial que estaba asignado a la estación de San Andrés Itzapa en Chimaltenango, quien narró los hechos que se habrían registrado el 18 de abril del 2024 en el interior de esas instalaciones. Esta persona, según su versión, escuchó cómo se habrían golpeado a Milton Santamaría y a Eldin Choc, quienes fueron las víctimas de este incidente. Cuando bajábamos a lavar los recipientes, los trastes utilizados a una pila del primer nivel, observé que los compañeros que estaban de turno, el jefe de la subestación, el piloto, Yulisa y Freddy, estaban ingresando a 2 personas detenidas de sexo masculino a la subestación. Recuerdo que ese día retorné a dejar los recipientes al segundo nivel y cuando retorné observé que el jefe y Freddy estaban proporcionando golpes a una de las personas detenidas. En ese momento vi que el jefe se me quedó viendo. No comenté nada e ingresé a la cuadra a seguir descansando. Cabe destacar también que este día se presentó a declarar otro agente de la Policía Nacional Civil, quien también contó su versión de estos hechos. Esta persona indicó que se encontraba realizando otras labores debido a que no se encontraba de turno cuando se habrían registrado los incidentes. Al tomar turno alrededor de la medianoche del 19 de abril de 2024, según su versión, vio como 2 de los agentes que se encuentran siendo juzgados por estos hechos regresaban llenos de polvo y él asumió que era porque habían cambiado una llanta de la unidad o por otro motivo. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Ángel Oliva. Agosto se ha caracterizado por varios eventos astronómicos. Para conversar sobre este tema y qué podemos esperar de esos fenómenos para lo que resta del año, nos acompaña Luis Icu. Él es técnico oceanografía del INSIBUME, es la especialidad de él y nos acompaña justamente para hablar de esos fenómenos. Bienvenido, qué bueno tenerte por acá. Cuéntanos inicialmente, ¿qué son esos fenómenos astronómicos que hoy estamos disfrutando básicamente en el mundo entero? Sí, bueno, en primer lugar, buenas tardes. Buenas tardes. Y lo
Los fenómenos astronómicos son estos sucesos que pasan, que nosotros podemos observar en el cielo, que están involucradas con, pueden ser el Sol, la Luna, otros planetas, estrellas, lluvias de meteoros, entre otros. Qué bonito, es muy cierto. Y el pasado 12 de agosto recordarán ustedes que España, Islandia, entre otros países, fueron sorprendidos por un eclipse. Este eclipse fue muy particular y muchos lo pudieron observar. Nosotros en América, pues básicamente lo pudimos ver a la distancia, pero ¿qué otros fenómenos poderosos como ese que se vivió allá en Europa estaríamos observando en este mismo año? Creo que el más próximo que tendremos nosotros va a ser en la noche del 27 de agosto. Aquí sí, ya va a ser prácticamente la próxima semana y vamos a tener un eclipse parcial de luna. Esto sucede cuando la sombra de la Tierra se proyecta directamente sobre la Luna y por la atmósfera se filtran ciertos colores, lo cual tiñe la Luna de color rojo. Qué bonito. Y si queremos ver esto y no queremos que se dañen nuestros ojos, queremos que nuestros hijos lo disfruten, ¿qué recomendaciones nos das para poderlo presenciar, por ejemplo? Una diferencia muy importante entre los eclipses de luna y los eclipses de sol es que los de luna son perfectamente visibles a simple vista. Qué bien. Y durante esta noche, la del 27 de agosto, se comenzará a ver a eso de las 7 de la noche, aunque el oscurecimiento sucederá entre las 10:30 y las 11 de la noche, cuando se empezará a poner de color rojo. O sea, vale la pena desvelarse un poco en ese día. Ahora, de todo lo que has visto y en tu joven vida, de todos los fenómenos astrológicos que se han estado dando, astronómicos que se han dado recién, ¿cuál dirías que es el que más te ha sorprendido a ti y por qué? ¿Qué belleza o qué situación particular te sorprendió? Bueno, me gustaría mencionar dos. Uno, durante el 2023, durante el eclipse parcial que hubo, eclipse solar parcial que hubo en octubre. Con mi papá hicimos un experimento muy sencillito que es con una caja, se puede proyectar la luz del sol, y entonces la sombra de la luna sobre el sol se puede proyectar literalmente en una caja de cereal. Eso fue un experimento muy sencillo que hicimos a simple vista y creo que otro que también me encanta y que quiero mencionar fue que en una escuela de astronomía en la que participé en México pudimos observar una supernova, que es cuando muere una estrella. Esas fueron solamente fotos, pero lo vimos directamente en un telescopio. Por medio de un telescopio, y quienes no tenemos acceso a un telescopio, además de esa muy buena estrategia que nos contabas con la caja de cereal, ¿qué otra alternativa tenemos para observar estos fenómenos? Ya que en caso de que, por ejemplo, se requiera de alguna manera algún tipo de instrumento, ¿hay alternativas en Guatemala para poder ver o qué nos recomendarías tú? Bueno, en primer lugar, en caso de no tener un telescopio, hay bastantes fenómenos que se pueden observar a simple vista. Por ejemplo, el eclipse lunar es uno de ellos. La semana pasada también tuvimos el día sin sombra. Ese evento también fue otro que solo se necesitaba un poste, por ejemplo, para poder apreciarlo. Y así realmente hay bastantes eventos que se pueden ver a simple vista, y como Insibume nosotros mensualmente publicamos un boletín astronómico y ahí publicamos justamente esos eventos que se pueden ver a simple vista. Hemos visto que los jóvenes como tú se han interesado más recientemente en este tipo de eventos. ¿Cómo hace alguien para acercarse a este tipo de informaciones? Ahora nos contabas que ustedes lanzan un boletín. ¿Qué más podemos tener como para acercarnos y saber qué está pasando en el cosmos? Bueno, afortunadamente eso es cierto. Actualmente con el auge del internet y las redes sociales también se puede conseguir bastante información de los eventos. Hay muchos divulgadores que diariamente comparten sus consejos, comparten los calendarios. Esa es como la primera acción que yo daría, porque es algo que podemos hacer todos desde nuestras casas. Igual en muchas comunidades, aquí en Guatemala hay, en Quetzaltenango las he visto, grupos de astronomía. Entonces uno puede abocarse a esas comunidades para tal vez ellos tengan más equipo que puede ser prestado a estas personas. Tú nos mencionabas del evento que será este 27 de agosto, pero para terminar el año las cosas cambian por ahí por octubre, noviembre, diciembre. ¿Qué cosas estarán pasando en los cielos que podríamos observar nosotros? Creo que el que me gustaría resaltar va a ser entre el 13 y el 14 de diciembre, que vamos a tener la lluvia de meteoros más fuerte de todo el año, las Gemínidas. Entonces, esas creo que sería posible verlas incluso aquí dentro de la capital. Es la lluvia de meteoros más fuerte, con más actividad de todo el año.
¿Cuándo dijiste que podemos ver esto para prepararnos y dinos cómo la vamos a ver? ¿Tenemos que ir a un sitio alto, a una montaña o la podemos ver desde la ventana de nuestra casa? Bueno, en primer lugar es entre el 13 y el 14. La lluvia de meteoros dura aproximadamente un mes, pero esos días son el 13 y 14 de diciembre van a ser los días, las noches con más actividad. Y para verlas, estas son justamente las que se pueden ver a simple vista. Obviamente alejarse de la ciudad o estar en un lugar bastante oscuro ayuda, puesto que así la luz no contamina el cielo. Y también siempre revisar las condiciones meteorológicas, porque ya sabemos que nubes o lluvias pues impiden completamente la visibilidad de estos eventos. Danos alguna red social para seguir estos datos del INSIBUME, de los expertos científicos. ¿A dónde nos abocamos? ¿A alguna dirección? Los boletines astronómicos que nosotros publicamos se suben todos los meses a la página web de INSIBUME. Ahí está en la sección de hidrología, hay un apartado de productos astronómicos donde se publica el boletín. También al principio de cada mes, basándonos en este boletín, en INSIBUME grabamos un video corto informativo con un resumen de los eventos que se publican en todas las redes sociales de INSIBUME, Instagram, TikTok. Y cuando hay eventos muy importantes grabamos un video individual que también se comparten en las páginas. Muchísimas gracias por tu tiempo y por toda la información que condensaste para que tuviéramos estos datos. Bien, y seguimos hablando de noticias muy frescas, y es que, por ejemplo, el Teatro Bellas Artes, ubicado en el centro histórico de nuestra capital guatemalteca, será el escenario de una exposición fotográfica de, en este caso, El Sombrerón. Es precisamente el primer largometraje de ficción producido en Guatemala en 1951. La exposición forma parte del Festival de Agosto y estará abierta al público del 28 de agosto en adelante. Aquí tienen otros datos. Por el 45 aniversario del Teatro de Bellas Artes y 75 años del edificio ubicado en la avenida Elena y 14 calle de la zona 1, se realiza una exposición fotográfica dedicada al cine guatemalteco, especialmente a la película El Sombrerón, una producción emblemática estrenada en 1951, como se observa en afiches y publicaciones de prensa de la época. La exposición forma parte de las actividades del Festival de Agosto promovido por el Ministerio de Cultura y Deportes, las cuales incluye presentaciones de teatro, danza, cine clásico y conciertos musicales. Son fotogramas de la película El Sombrerón, estrenada en 1951, casualmente un día antes de la inauguración de este espacio, cumpliendo también 75 años. Estos fotogramas lo que nos permiten ver es conocer un poco sobre las escenas que tiene la película, los personajes. Vemos el programa de mano expuesto durante la exposición y una bicicleta utilizada durante el circuito de los cinemas. Es una exposición que nos teletransporta a un periodo del siglo XX en el que el cine era algo muy popular y muy diferente a como lo conocemos hoy en día. El Sombrerón fue la primera película sonora y largometraje de ficción que fue producida completamente en Guatemala. El filme fue adaptado de una obra de radioteatro sobre una de las leyendas más famosas del país. El largometraje pasó un proceso de restauración a cargo de la Cinemateca Universitaria Enrique Torres de la Universidad de San Carlos, y varios fotogramas han sido impresos para mostrar en mejor calidad cada una de las escenas de la película. La exposición estará abierta al público hasta el viernes 28 de agosto, en un horario de 9 a 17 horas. Además, de acuerdo con el programa de actividades, para el martes 18 de agosto se tiene previsto a las 7 de la noche una única proyección de la película El Sombrerón. La entrada es gratuita y el acceso será hasta completar el aforo del recinto. Con imágenes de Byron Baiza, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Con el inicio de las actividades por los 400 años de la parroquia de San Antonio de Padua, la comunidad católica en Retaluleu ha celebrado a la Virgen de la Asunción. Allí tienen las imágenes. Es una jornada que inició con la Santa Misa y continuó con el solemne momento de la procesión de San Antonio de Padua y también de la Virgen de la Asunción. Esta actividad estuvo acompañada de la tradicional quema de El Torito, pirotecnia y una lluvia de confeti en medio de la participación de familias y de decenas y decenas de feligreses. Con esa información vamos a la pausa y volvemos con más en Noticiero Guatevisión, emisión en directo.
Y hablemos de la tierra en constante movimiento. Miles de personas permanecen desplazadas de una isla de Flores en el este de Indonesia tras el potente terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la zona el sábado. Al menos 12.800 personas habitantes de esta zona no han podido regresar a sus viviendas y muchos pasaron por segunda noche consecutiva a la intemperie ante el temor provocada por estas situaciones. Unas 1.600 personas también han estado hablando de las réplicas que se están dando en la zona. Los afectados han instalado carpas frente a las escuelas, estaciones de policía y también edificios del gobierno mientras esperan la llegada de ayuda. Las autoridades informaron que al menos 914 viviendas sufrieron daños muy graves y que cientos han presentado afectaciones de menor consideración. Indonesia se encuentra en este denominado cinturón de fuego en el Pacífico, una zona caracterizada por una intensa actividad sísmica. Y hablemos ahora de la guerra entre Rusia y Ucrania, que vuelve a dejar una estela de dolor y destrucción. Al menos 19 personas murieron en ataques cruzados con drones y misiles. Los ataques entre Ucrania y Rusia dejaron casi una veintena de muertos el domingo, en plena ofensiva cruzada con drones y misiles, que golpearon infraestructuras civiles a ambos lados del frente. En Rusia, una oleada de drones ucranianos mató a 5 personas en una zona residencial de la región de Rostov, en el sur del país, según informó el gobernador regional Yuri Sluzar. Otras 3 personas murieron en las regiones de Belgorod y Moscú y otras 3 en los territorios ucranianos controlados por Rusia. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que había interceptado 822 drones en todo el país durante la noche. En Ucrania, una andanada de drones y misiles rusos mató a 2 personas e hirió a 14 en la planta siderúrgica de ArcelorMittal en Kryvyi Rog, ciudad natal del presidente Volodymyr Zelensky. La planta de uno de los mayores productores de acero de Ucrania informó que detuvo parcialmente sus operaciones después de que el ataque dañara sus principales instalaciones de producción. Los ataques también alcanzaron otras regiones, matando a 2 personas en la región suroriental de Zaporilla y a una en la región fronteriza de Sumy. En Kiev, el bombardeo alcanzó un popular mercado de libros al aire libre en Pochaina, conocido como un lugar donde se pueden encontrar volúmenes raros y de anticuario. En una publicación en redes sociales sobre el ataque nocturno, Zelensky afirmó que en la última semana las ciudades ucranianas han sido castigadas con más de 1.550 drones de ataque, casi 1.560 bombas aéreas guiadas y 62 misiles, mientras volvió a pedir a los aliados que proporcionen más defensa antiaérea. En un clima de estancamiento, los 2 países en guerra han intensificado considerablemente los ataques de largo alcance, llevando al menos en Ucrania el número de víctimas civiles a su nivel más alto desde los primeros meses de la guerra lanzada por Moscú en 2022. Entre tanto, una nueva epidemia de ébola en la República Democrática del Congo enciende las alertas internacionales. En solo 3 meses, el brote ya superó las 2.300 muertes registradas durante la epidemia, tal como pasó de 2018 a 2020. La epidemia de ébola en República Democrática del Congo ya es la más mortífera de la historia del país. El último balance publicado por las autoridades el lunes registra más de 2.300 fallecimientos y cerca de 5.000 casos confirmados. Esta cifra de mortalidad supera la de la epidemia ocurrida entre 2018 y 2020 en el este del país. República Democrática del Congo declaró el 15 de mayo, con varias semanas de retraso, un brote en regiones del norte y el este, donde la presencia del Estado es débil y las infraestructuras de salud son precarias. Para este inmenso país africano de más de 100 millones de habitantes y uno de los más pobres del mundo, la 17ª epidemia de su historia superó su capacidad de respuesta ante el aumento de los casos. La semana pasada, el jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU aseguró que la epidemia es la de más rápida propagación jamás registrada y que mata a una persona cada 30 minutos. Por el momento no hay ninguna vacuna ni tratamiento específico disponible para la variante que provocó este brote. Y Donald Trump generó sorpresa al ordenar la reducción de ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur horas antes de su inicio. El mandatario consideró que estas maniobras enviaban una señal inapropiada y hostil hacia Corea del Norte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur horas antes de su inicio el lunes.
En un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario afirmó que las maniobras con su aliado Seúl no solo son costosas, sino que envían una señal totalmente inapropiada y hostil hacia Corea del Norte, país que, según dijo, se ha mostrado respetuoso y no amenazante desde que él volvió al poder en 2025. También publicó una foto al lado de Kim Jong-un en un encuentro en 2019 durante su primer mandato, y afirmó que, considerando su buena relación con el líder norcoreano, no está contento con el hecho de que Estados Unidos aceptara participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur. Agregó que ya era demasiado tarde para cancelar los ejercicios, por lo que ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que los redujera sustancialmente. Las maniobras tienen una duración prevista de 11 días y apuntan a preparar de manera conjunta la defensa contra Pyongyang. Corea del Norte considera estos ejercicios como un ensayo de invasión y el miércoles lanzó un misil balístico sobre el mar de Japón en señal de protesta. La oficina presidencial surcoreana declaró en un comunicado que espera que la buena relación de Trump con el líder norcoreano permita a ambos países retomar el diálogo. El ciclismo guatemalteco volverá a estar presente en una competencia de las más importantes del mundo. Sergio Chumil fue confirmado para el Burgos-Burgpelet para disputar por segundo año consecutivo la Vuelta a España, que comenzará este sábado 22 de agosto en Mónaco. Y es que el guatemalteco llevará con orgullo los colores campeón nacional, tanto en la ruta como en el contrarreloj. Chumil, una de las jóvenes promesas del ciclismo, buscará ser protagonista en las etapas de montaña y pelear por una oportunidad de victoria. La edición 81 de la Vuelta recorrerá 4 países durante 21 jornadas con 7 finalistas y alto y 2 también contrarreloj. Así, Sergio Chumil vuelve a poner el nombre de Guatemala en el pelotón internacional y afronta una nueva oportunidad para seguir haciendo historia. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos una vez más. La semana apenas comienza, mucho por revisar y aquí les mantendremos bien informados. Que tengan un buen provecho. Mañana a la 1 del día nos encontramos aquí.